Continuamos con los contrastes de hipótesis y vamos con el cuarto y último, y sobre todo, importantísimo. El más importante de todos, el que va a resumir todo lo anterior y el que nos va a dar pie a hablar de los principios de contrastación. Bien, el contraste general se trata de lo siguiente. Supongamos que yo tengo un modelo, del tipo que sea, y subí, voy a hacerlo en, me gusta más. Y subí igual a beta 1 más beta 2 x2y más beta 3 x3y más beta 4 x4y más un sub i, por ejemplo. Y yo quiero contrastar, eh, pues por poner un ejemplo, que beta 2 más 2 beta 3 sea igual a 5 y que además que beta 2 más beta 3 más beta 4 sea igual a 7. Quiero contrastar estas dos cosas a la vez. ¿Vale? No es contrastar una cosa y la otra, sino las dos cosas a la vez. Fíjense que tengo restricciones lineales. Entonces, para eso, evidentemente, no puedo utilizar ninguno de los contrastes anteriores. Fíjense que para los contrastes anteriores yo tendría que utilizar la regla de los cuatro dedos. ¿Qué es esto de la regla de los cuatro dedos que nunca antes lo había nombrado? ¿Sí? Señalo todo esto, o mejor dicho, señalo todo esto y lo subrayo. Esta regla de los cuatro dedos es lo que vamos a decir eh, siempre que tengamos un contraste. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es cómo tengo las restricciones. Entonces, primero, si yo tengo un único parámetro, pues en ese caso, lo que tengo que hacer es el contraste individual. Hago un pequeño paréntesis, individual. Cuando nosotros hablamos del contraste individual, nosotros hablamos del contraste de significación individual. Beta sub i igual a 0 contra beta sub i distinto de 0. Que esto era una t, que esto es beta sub i gorro, dividido por la desviación típica de beta sub i gorro. Y se comparaba con una t n menos k alfa medio. Esto no deja de ser cierto, pero el contraste es significación individual. Lo que pasa es que es un caso particular del contraste individual. A ver, un momentito que borro esto. Vale. ¿Qué quiere decir eso de un caso particular? El contraste individual, yo lo voy a ver de forma general, de esta forma. Y beta sub i puede tomar un determinado valor L, el que sea, contra que beta sub i no pueda tomar ese valor L. Para hacer este contraste, el estadístico de la T va a ser beta sub i gorro menos L dividido por la desviación típica de beta sub i gorro. Y se compararía con un T n menos k alfa medio. Fíjense que, digamos que el de arriba, el de significación individual, este sería significación individual, es un caso particular de este de abajo. Aquí lo que estamos diciendo, si beta sub i puede tomar un valor que sea 0, 7, 9, o sea, el que me digan a mí. El de arriba solamente me vale para el 0. Este sería el contraste individual. El de arriba el de significación individual. En general, si yo tengo en la hipótesis nula un único parámetro, tengo que trabajar con el contraste individual. Si no tengo un único parámetro, no me sirve el individual. Siguiente pregunta que me haría. ¿Tengo todos los parámetros iguales a 0? Pues tendría que ser el contraste global. ¿Cuál era el contraste global? Lo pongo aquí. Sería beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4 igual a 0 contra que alguno de ellos fuera distinto de 0. Recuerden que el estadístico era una f que era r cuadrado dividido de k menos 1 dividido de 1 menos r cuadrado dividido de n menos k. Y esto se comparaba una f, grado de libertad de arriba,
K-1, N menos K, alfa. Que este sería el contraste de significación global. Solamente me sirve cuando tengo todos los parámetros iguales a cero. Oye, y si no tengo todos los parámetros iguales a cero, la siguiente pregunta es, ¿tengo dos modelos? Pues tengo que hacer el de subconjunto de parámetros. De parámetros. Que aquí lo que hacíamos, hago aquí abajo, era teníamos un modelo restringido, un modelo con restricciones y un modelo sin restricciones. De tal forma que el estadístico era una F, que era suma de los cuadrados de los errores del modelo restringido menos suma de los cuadrados de los errores del modelo no restringido dividido por Q, que era el número de restricciones que le poníamos a los modelos a uno con respecto a otro, o el número de parámetros que quitábamos, dividido todo esto por la suma de los cuadrados de los errores del modelo no restringido, dividido por n menos k. Y esto se comparaba con una f, q, grado de libertad del numerador, n menos k, grado de libertad del denominador, alfa. Bien. En cualquier otro caso, ¿qué hacemos? El que vamos a ver ahora, que es el contraste general. O como vamos a denominar, el contraste de Watt. En realidad, si nosotros hiciéramos esto con 4 dedos, por eso se llama la regla de los 4 dedos, iríamos quitando los dedos. Claro, si yo tengo un único parámetro, dejo el dedo meñique, digamos que me miro la palma de la mano frente y veo los 4 dedos. Veo el dedo meñique, si es individual, lo quito. Perdón, si tengo un único parámetro, lo dejo. Si no tengo un único parámetro, lo quito. Si tengo todos los parámetros iguales a cero, pues sería el siguiente dedo. Sería el contraste global. Si no tengo todos los parámetros iguales a cero, quitaría el dedo, ya no sería el contraste global. Siguiente, tenemos dos modelos. Si la respuesta es sí, dejaríamos ese dedo arriba. Si la respuesta es no, quitaríamos ese dedo. Y el último dedo, dedo índice, nunca se quita. Es decir, cualquiera de los contrastes anteriores se puede hacer por el contraste general. Yo puedo hacer un contraste de varias formas, es decir, puedo tener varios dedos levantados, pero siempre el dedo índice lo voy a tener levantado. Siempre lo voy a poder hacer por el contraste general, que es el que vemos aquí ahora, que me sirve para cualquiera de los anteriores y para esto en concreto. Pues imagínense que yo quiero poner esto, que yo tengo, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. 2x más 3y igual a 5, yo qué sé, y menos 2z igual a 3. Y quiero poner este sistema de ecuaciones, o estas ecuaciones, bueno, vamos a poner uno más, x más y más z igual a 1. Si quiero poner este sistema de ecuaciones de forma matricial, ¿yo qué pondría? Los coeficientes, es decir, 2, 3, 0, de la siguiente ecuación, sería 0, 1, menos 2, y de la tercera ecuación, 1, 1 y 1. Estos serían las matrices de los coeficientes. Luego tendría la x, la y la z, son las incógnitas. Y por último, los términos independientes. 5, 3 y 1. Serían matrices de coeficientes, incógnitas y las constantes o los términos independientes. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear este modelo que tengo aquí en forma matricial, teniendo en cuenta que tengo 4 parámetros, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, voy a tener 3 posiciones. O sea, miro la primera ecuación, esta de aquí, y digo, ¿qué me acompaña beta 1? ¿No está? 0. ¿Qué me acompaña beta 2? El valor que tengo delante, un 1. ¿Qué me acompaña beta 3? Un 2. ¿Qué me acompaña beta 4? ¿No está? Un 0. La siguiente ecuación, ¿qué me acompaña beta 1? No está. 0. A beta 2, un 1. A beta 3, un 1. Y a beta 4, un 1. Bien, pues aquí tengo los coeficientes.
¿Cuáles son las incógnitas? Pues beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Y los términos independientes, 5 de la primera ecuación y 7 de la segunda. Fíjense que lo único que estoy haciendo es lo que ya sabemos hacer para ecuaciones. Lo mismo. Pues a esta matriz de aquí, la matriz de los coeficientes, la vamos a llamar R mayúscula, a esta de aquí beta y a esta de aquí pequeñita R minúscula. De tal forma que lo que yo quiero contrastar es que R por beta sea igual a R. Es decir, vamos a coger esto, ponemos un poquito más abajo. Esto lo vamos a coger. Es decir, que lo que yo quiero contrastar es hipótesis nula que R por beta sea igual a R contra hipótesis alternativa que R por beta sea distinto de R. Es decir, que se cumplan las dos restricciones, las dos a la vez, contra que no se cumplan las dos restricciones. ¿Cuál va a ser el estadístico? Va a ser una F que será R beta gorro menos R traspuesta por R por X traspuesta por X elevado a menos 1 por R traspuesta. Todo esto elevado a menos 1 por R beta gorro menos R dividido todo por Q y por sigma gorro cuadrado. Y esto lo voy a comparar. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que me quepa todo. Esto lo voy a comparar con una F Q n menos K alfa. De tal forma que, como siempre, hacemos aquí nuestra grafiquita. Tenemos esto aquí. Esta es la zona de rechazo. Tenemos que tener Q n menos K alfa. Esto es una probabilidad alfa, que es donde rechazo la hipótesis nula. Y esto aquí es donde acepto la hipótesis nula. Bien, esto es un poquito más elaborado, un poquito más de trabajo, y lo vamos a ver con un ejemplo, que es este de aquí. ¿Vale? Pues tenemos un modelo, que lo encontramos aquí, vamos a ampliarlo ahí. Nos dice, efectúa este contraste. El contraste que me está pidiendo es que beta 2 dividido por 2 es igual a beta 3 contra que beta 2 dividido por 2 sea distinto a beta 3. Bien, lo primero que yo tengo que plantearme es qué contraste debo aplicar. Para eso utilizo la regla de los cuatro dedos. ¿Y qué vemos? ¿Tenemos un único parámetro? No. Siempre en la hipótesis nula, ¿eh? No, yo tengo el parámetro beta 2 y beta 3. Por lo tanto, no puede ser el contraste individual. ¿Tenemos todos los parámetros iguales a cero? No. Y beta 2 igual a beta 2 igual a beta 3, con parámetros beta 2 y beta 3, sería beta 2 igual a beta 3 igual a cero, que no es lo que tengo. No puede ser el global. ¿Tenemos dos modelos? Pues miro el enunciado y no, tan solo tengo un modelo. No puede ser su conjunto de parámetros. Por lo tanto, tenemos que aplicar el contraste general. ¿Qué me dice el contraste general? Esto es una F, que será R beta gorro menos R, traspuesta por R por X traspuesta X elevado a menos 1, por R traspuesta, todo esto elevado a menos 1, por R beta gorro menos R, dividido por Q y por sigma gorro cuadrado, donde Q, como siempre, es el número de restricciones o el número de igualdad. Vale, pues vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Lo primero, vamos a ir declarando cada una de estas cosas. Miramos el enunciado y empezamos. Vamos a ir. ¿Qué es Q? Q es el número de restricciones, el número de igualdades, en la hipótesis nula, tan solo tengo una igualdad. Q vale 1. Beta gorro son los parámetros estimados,
y me lo da el ejercicio. Me da beta 1 gorro, 0,10, beta 2 gorro, 0,87392 y beta 3 gorro, 0,04445. ¿Vale? Beta 1 gorro, beta 2 gorro, beta 3 gorro. La x transpuesta x a la menos 1 me la da el ejercicio. X transpuesta x a la menos 1, una matriz 3 por 3, y la tengo aquí en el enunciado. Aquí la señalo. La x transpuesta x elevado a la menos 1. Me falta la R mayúscula, bueno, perdón, sigma gorro cuadrado. Les recuerdo que esto era suma de los cuadrados de los errores partido por n menos k. De tal forma que la suma de los cuadrados de los errores es e transpuesta por e, me la dan aquí, 0,1234,252. N me lo da el ejercicio, que es 20, y K lo tengo aquí, beta 1, beta 2, beta 3, sería 3. ¿Vale? Tengo sigma gorro. Me falta, repito, la R mayúscula y la R minúscula. Para eso lo que tengo que ver es el contraste. Claro, tal cual como vimos nosotros anteriormente, vimos que voy a necesitar las matrices. Pues lo primero que voy a hacer siempre es coger todos los parámetros y pasarlos a- al, es decir, uy, perdón. Es decir, que aquí tenemos que beta 2 dividido por 2, que es igual a beta 3, y en este caso yo puedo poner esto como beta 2 dividido por 2 menos beta 3 igual a 0, en cuyo caso la R mayúscula sería 0, un medio, menos 1, y la R minúscula 0. O yo puedo poner eh, beta 3 menos beta 2 partido por 2 igual a 0, es decir, esto está sumando lo paso al otro lado restando, sería la matriz R mayúscula, 0 menos un medio, 1, o incluso, podría ver un poquito más, y hacer beta 2 menos 2 beta 3 igual a 0, y la R mayúscula me quedaría 0, 1, menos 2, o, pasando al otro lado, una cuarta opción, si pongo menos beta 2 más 2 beta 3 igual a 0, que también me vale, me quedaría la R mayúscula, 0, menos 1, 2. En cualquiera de los casos, el término independiente, la R minúscula, siempre va a ser 0. 0 y la R minúscula va a ser 0. Claro, ¿cuál de las cuatro opciones puedo coger? La que yo quiera. Coja la que coja, hago las cuentas correspondientes, que yo para hacer las cuentas lo que les recomiendo es lo siguiente. Primero cojo la R y la multiplico por beta gorro. Por ejemplo, haría 0 menos 1, 2, multiplicado por 0,10, 0,87, 0,87, 39,2 y la última 0,0444. El resultado que me da aquí, vamos a llamarlo A, lo siguiente que haría sería R beta gorro menos R, es decir, A menos la R que es pequeña, en este caso 0, por tanto va a seguir dando A. Pero vamos a llamar esto B. Digamos, lo estoy haciendo para el caso genérico. Luego haría la matriz R multiplicado por la X transpuesta X a la menos 1. Es decir, 0 menos 1, 2, lo multiplico por la matriz 3 por 3. Me va a dar un vector, aquí un valor, aquí otro valor, aquí otro valor.
Pues 1 por 3 por 3 por 3, el resultado es 1 por 3. Y lo llamo. Pues lo siguiente que hago sería R por X traspuesta X a la menos 1, que ya lo tengo calculado, lo multiplico por R traspuesta. Es decir, ese C que tengo ahí, lo multiplico por la R traspuesta, que sería 0 menos 1, 2. Si esto era 1 por 3 por 1 por 1, esto ya me sale un número. Vamos a llamarlo D. Y ya, por último, haría toda la cuenta que me queda. Es decir, ya calcularía la F, que sería la D, o la B de traspuesta si quieren, por la D elevado a menos 1, B por la D elevado a menos 1, por la B otra vez, fíjense que era R beta gorro menos R traspuesta por R X traspuesta X elevado a menos 1 por R traspuesta elevado a la menos 1, dividido todo esto por Q y por sigma gorro. Hacemos la cuenta y me va a dar 6,10, y esto se compararía con una F, 1, que sería Q, 17, que es N menos K, que vale, si lo buscamos en las tablas, 4,45. Por lo tanto, tendríamos aquí esto así, sería aquí el 4,45, tenemos el 6,10 en esta zona, 6,10, por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis. Tendríamos el contraste de significación global terminado con este ejemplo. Bien, voy a cortar el vídeo aquí y voy a continuar casi con lo mismo, pero en un siguiente vídeo porque me interesa que lo tengan ustedes aparte.